Banderas Martínez, bueno, ya no, Daniela. Chávez García. Chávez García, presente. Franco Montalvo. Luna Bautista. Buenos días, Buenos días. Luna Juárez. Buenos días, presente. Buenos días. Meléndez Flores. Buenos días, presente. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Morales Lara. Presente. Rodríguez Chaparro, Paco. Presente. Vale. Bueno, vamos a comenzar un poco repasando los últimos conceptos que vimos de la presentación anterior. Nos quedamos en esto, a ver. Esperen, lo voy a compartir. A ver si no me saca, bueno. ¿Ya ven mi presentación? ¿Me escuchan? No me ha... Sí, se ve. Okay. Terminamos de ver el asunto de la frase y habíamos hablado de la frase en dos sentidos, ¿no? Tanto en un nivel semántico y en uno sintáctico. ¿Alguien me puede explicar más o menos qué es eso? O sea, ¿cuáles serían las características sintácticas y semánticas de la frase? Sintácticamente, ¿qué decimos sobre la frase? Y semánticamente, ¿qué decimos sobre la frase? ¿Quién habla? Elani. Ajá, Elani, dime. Puede ser que sintácticamente necesitemos un agente, un verbo y un complemento, pero tiene que tener concordancia y tiene que haber una estructura ¿De qué? un complemento, o sea, el que es obligatorio. Tu definición o sea, está más o menos bien, vamos a decirlo así. Porque siempre tiene que haber concordancia. Por ejemplo, es que este ejemplo del inglés no es tan claro, ¿no? Pero en inglés, por ejemplo, siempre hay concordancia. Por ejemplo, en eso de in behind. No, porque esas son preposiciones. Me refiero por ejemplo, tienes un adjetivo, un sustantivo y tienes el verbo, o incluso nada más pensando en el verbo. Cuando lo conjugas, cuando conjugas cualquier verbo del inglés, ¿siempre hay concordancia? Se refiere que, por ejemplo, a los verbos no se le pone plural cuando, o sea, no se hace un verbo en plural o algo así. ¿Solamente el plural? ¿Me refiero? O género. Sí, vas bien. Solamente estoy haciendo como las preguntas las voy haciendo más específicas, ¿no? Cuando conjugas un verbo, siempre, vamos a decirlo así, me hablas del plural, pero si pensamos en el verbo en español, ¿solamente concordamos en plural? ¿O hay alguna información gramatical que aparezca en el español? El género. ¿El género aparece en el verbo del español? Si tú piensas en ella, él. El tiempo, por ejemplo. Uh-huh. Tiempo.
En español sí, el número es importante. Ujú. Mm, Quedémonos con tiempo y número, ¿vale? ok. O sea, ¿el verbo en inglés presenta la misma estructura? Sí, sí, pero A ver, si hablamos, por ejemplo, del verbo sing, conjúgalo en todas las personas, I del sing, presente, ajá, sing, he sings, we sing, you, you sing. Pero, ajá, por ejemplo, en inglés sabemos que en presente, sí, tercera persona del singular, necesitamos agregarle una S. ajá. Entonces, o sea, cambia para esa estructura, pero no para las demás. Entonces, la pregunta, vamos a volver a hacer la pregunta inicial. ¿Siempre hay concordancia? Ah, no. O sea, visible. Eso es a lo que me refiero, ¿no? No es que esté mal tu respuesta, por eso te decía, está medio bien, ¿no? Porque Ujú. efectivamente vamos a tener lenguas como el español en el que sí la concordancia, vamos a hablar de ella sobre que va a representar el control, ¿no? Como en español. Estas bonitas acuarelas, vemos que la concordancia representa o manifiesta el tipo de control que ejerce el núcleo sobre las otras palabras. Pero en inglés no siempre se va a dar el caso, ¿no? Entonces, por ahora, dejémoslo así como me lo dijiste. Efectivamente, vamos a tener que sintácticamente la frase va a estar determinada, aunque aquí quizá haría yo el apunte de, va a determinar la concordancia la palabra nuclear de la frase, ¿no? Porque la palabra nuclear de la frase es la que ejerce el control sintáctico sobre las palabras que están a su alrededor, ¿no? Dejémoslo así. Y en cuanto a la semántica, Aquí ya tiene que ver más con el significado de la frase. que decimos que con sobre el significado de la frase, o sobre el significado al interior de la frase. Por ejemplo, con el ejemplo que usted nos daba de el perro y el pollo, Uh que -huh. debe tener sentido que Esa frase, ¿cómo las quedan? El perro y el sí, pollo. que tal la gente pueda, o sea, que el sustantivo pueda, un sustantivo más bien, un sustantivo pueda realizar la acción que se está dando, porque era lo que nos decía de que no podemos poner, no sé, como que se roba el edificio, porque si lo vemos literal, entonces no tiene sentido, o sea, no te puedes llevar un edificio. Pero, pues cambiando la estructura un poquito, podríamos entender que robaba el edificio, o sea, como que lo que estaba adentro del edificio, ¿no? Sí, o sea, en muchos sentidos tienes razón con el asunto de la frase en términos verbales, como me la estás explicando, pero si estoy hablando, por ejemplo, de una frase nominal, como las vimos en la sesión pasada, ¿ocurre lo mismo? ¿Hablamos semánticamente del mismo tipo de modificación? A ver, Fátima. Vamos a ver un poquito. Sí me interesa que veamos si tiene dudas para el examen. Fátima. ¿No? Me contestó, entonces técnicamente está aquí, pero Fátima. Permítame, es que llegaron unas personas y estoy atendiendo. Ah, bueno, ok. No. Alberto, Sí, profesor. en términos semánticos, ¿qué decimos sobre la frase? Lo que yo tengo entendido es de que en cuanto a la relación semántica es cuando, pues es donde es el elemento central de lo que sería el significado de la frase y en el Ujú. sentido de que ese elemento central es lo que destaca
el núcleo y sus modificadores, ¿no? Ya que el núcleo es el que va a darle sentido a toda la frase y en cuanto a los modificadores, Ajá. es como si acotan el significado del núcleo, ¿no? Ya que este podría decir que es de una información adicional. Ok, sí, exactamente. Es más o menos lo que estabas leyendo, explicándolo con tus propias palabras, pero sí, ¿no? Por eso le preguntaba a Elani si siempre ocurre, ¿no? Porque si tenemos frases como expensive books, ahí yo preguntaría, ¿cuál sería la restricción que ejerce Brooks sobre el adjetivo expensive, ¿no? Expensive. Mm, Existen, pero son más difíciles de distinguir, ¿no? Lo importante aquí es que quede claro este asunto que dice Alberto. Tenemos una frase en donde el núcleo va a aportar el significado central y luego vamos a tener modificadores que van a restringir, porque acotar a lo mejor es una palabra muy técnica, pero restringir o van a reducir el alcance de significado que tiene ese elemento nuclear del que estamos hablando, ¿no? ¿Sí, dime? Para la oración sintáctica, ¿podría repetir la definición que nos dio ahorita? Es ¿Para que la oración qué? sintáctica, dijo algo sobre que el núcleo ejercía el control de la frase, ¿no? Uh-huh. Pero podría decirlo como con las palabras técnicas. Las palabras técnicas es esa, ¿no? O sea, el núcleo y los modificadores entran en una relación de dependencia. Y esta relación de dependencia puede verse en dos sentidos. Desde el punto de vista del núcleo, el núcleo va a ejercer control sobre los modificadores. Desde el punto de vista de los modificadores van a depender sintácticamente del núcleo. Esa sería la definición técnica que yo te podría dar de la frase, ¿no? Por eso yo decía, más que concordancia, tiene que ver con cómo se establecen las relaciones de dependencia al interior de la frase en cada una de las lenguas. Porque no en todas las lenguas, como vimos en las sesiones de morfología, van a tener concordancia, ¿no? Por ejemplo, las lenguas analíticas, cuyas palabras, cada uno de los morfemas funciona como una palabra libre, ¿dónde diríamos que se ejerce la concordancia? Más bien va a haber relaciones de control que los hablantes van a poder identificar al interior de la frase. Esto de control, no sé si apuntaste o quieres que la vuelva a repetir para seguir hablando de esto. Sí, ya lo apunté. Muchas gracias. Esto de las relaciones de control hay que verlo no en el sentido de que esto es algo que está visible en la sintaxis, es algo que hacemos en la cabeza. Es una cosa cognitiva que nosotros vamos elaborando cuando escuchamos lengua. Cuando ustedes me escuchan hablar, ustedes van estructurando mis frases para saber qué tipo de palabra va con cuál. Este proceso es muy rápido, no, o sea, ni siquiera nos damos cuenta porque ustedes pueden entender, incluso si yo voy hablando demasiado rápido, ustedes siguen entendiendo dónde acaban mis frases, dónde terminan las oraciones, qué palabra depende de otra. Por mi entonación, porque son marcas, digamos, las entonativas que marcan cortes, pero también porque su cabeza va elaborando la segmentación de lo que les voy diciendo. Entonces, a eso se refiere este asunto de la sintaxis, ¿sí? Que nosotros somos capaces de ver en la estructura sintáctica de las frases relaciones de dependencia que no necesariamente tienen un correlato morfológico. Para nosotros es difícil verlo porque nuestra lengua tiene morfología, pero si hablaran chino, por ejemplo, no tendrían estas marcas morfológicas para marcar relaciones de dependencia. Se tendrían que basar simplemente en el orden en que aparecen las palabras, que es lo que ocurre en chino. Solamente se basan en el orden y dependiendo de determinados clíticos o determinadas partículas van elaborando los cortes en sintaxis. Entonces, por eso no siempre es morfología, ¿no? Sino que las relaciones de dependencia son relaciones estructurales que los hablantes podemos ver, bueno, más ver, oír o segmentar, digámoslo así, de la estructura sintáctica en general. Luego ya se añade lo del significado. La palabra nuclear va a dar el significado. Yo no diría tanto como principal, sino el significado más importante
y luego las palabras o los modificadores van a acotar o restringir esa significación. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, sí, sí. Después, Jacobo. 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 Bueno, chicos, ya saben que si no me contestan. Carmen, Sí, profe. ¿qué dijimos sobre los núcleos? El núcleo, según yo, lo que me acuerdo, era una pieza léxica Ujú, y se dividía en categorías mayores y menores, ¿no creo? ujú, Las menores eran las conjunciones, los determinantes y las intersecciones. ujú. Y las mayores eran los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones. Si no mal recuerdo, también había dicho que las mayores podían funcionar como núcleo y las Ujú. menores no podían hacerlo, bueno, no necesariamente. Exactamente, ¿no? Del núcleo es más o menos lo que hay que saber. Te hace falta una última cosa que sería el núcleo que nos permite, en términos de análisis, hacer con las frases. Es algo muy sencillo, pero es importante porque esto les va a ayudar para el examen, ¿no? Y tenerlo en mente para identificación de frases. ¿No? Ay, bueno, yo soy Dana. Ajá. Es como dar la idea general. Eso estamos en el asunto del significado, no tiene tanto que ver con eso, sino más bien con que en términos de análisis sintáctico, bueno, la palabra nuclear de las categorías mayores nos permiten distinguir, lo voy a preguntar de otra manera, nos permiten distinguir cuántos tipos de frases. Carmen habló perdón, Mariano, ya habló de las categorías mayores y categorías menores, ya las definió. Si partimos de la idea de que solamente las categorías mayores pueden funcionar como núcleo, eso nos permite decir que tenemos cuántos tipos de frases o cómo podemos, sí, cuántos tipos de frases tenemos, considerando eso. 5, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Porque pues puede ser sustantiva, preposicional. Sustantiva no es, ¿verdad? Es nominal. Sustantivo nominal. Ujú. Ok, gracias. Adjetiva, verbal y adverbial, ¿no? Exactamente. El asunto con las categorías mayores que les digo, solamente es por motivos de análisis, es que la palabra nuclear nos ayuda a darle nombre a la frase, ¿no? Si el núcleo es un sustantivo, vamos a tener una frase sustantiva. Si el núcleo es un verbo, vamos a tener una frase verbal. Si es un adjetivo, vamos a tener una frase adjetival, etcétera, ¿no? Es lo único que se tienen que acordar. Después, ahora sí, Dana. Sí, profe. Después, ¿qué dijimos de los modificadores?
de los modificadores. ¿Perdón? De los modificadores. Ujú. Mm, O te lo pregunto de otro modo, ¿cuántos tipos de modificadores tenemos? son directos e indirectos. A ver, explica eso. ¿A qué te refieres con directos e indirectos? En que los modificadores directos se conocen porque van como añadiendo el núcleo del sujeto. ¿Y con los directos a qué te refieres? Mm, que en los indirectos se acompaña el núcleo del sujeto. No, ya me revolví. Mira, voy a decir esta frase un poco así porque así se me ocurre y digo, hago un poco estas preguntas maliciosas porque, a ver, primero, ¿hemos hablado de complementos directos e indirectos hasta ahorita? No, ¿No? Exactamente, bueno, más bien no, ¿no? O sea, no hemos hablado sobre complementos directos e indirectos, porque complementos directos e indirectos son funciones de las frases y esas todavía no las hemos visto. Y en dado caso de que las hubiera yo mencionado por ahí, los complementos directos y los complementos indirectos tienen que ver con el verbo, no con los sustantivos. Las frases sustantivas, aunque hay casos muy especiales, no tienen objetos directos ni indirectos, ¿vale? Digo que hay casos especiales porque quizá no lo veamos en este curso, porque les digo, ya son temas de sintaxis más avanzada, pero existen frases verbales o sustantivos derivados de verbos, como por ejemplo destrucción. Y si decimos la destrucción de Gomorra o la destrucción del edificio, sabemos que lo que está destruido es el edificio, ¿no? Y si yo digo la destrucción del edificio por el gobierno, sabemos que el gobierno es el agente y sabemos que el edificio es el objeto o el paciente de esa frase sustantiva, porque el núcleo destrucción viene de un verbo, pero eso todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto y les digo, probablemente ni lo veamos porque ya tiene que ver con sintaxis avanzada. Entonces, primero para que Dana te deshaga de esos términos porque todavía no los vemos. Directo e indirecto no tienen nada que ver ahorita, ¿no? Y después, si los consideráramos, tienen que ver con la estructura verbal o con la frase verbal y no tanto con los sustantivos. ¿Ok? Sí, profe. Ahora sí, Fátima. Fátima.
¿No? Bueno, ya le di 2 oportunidades. Vamos a dar otra a Jacobo. Jacobo. Profesor, me parece que Jacobo ya no está en la reunión. ¿Te salió? Bueno. Angélica, Sí, profesor. a ver, ¿cuántos modificadores vimos? Son, bueno, lo que recuerdo son dos, ¿no? Es los Exactamente. complementos y los adjuntos. Exactamente, complementos y adjuntos. ¿Cuáles serían las características de cada uno? Que los complementos son modificadores obligatorios. ¿Por qué? ¿Por qué son obligatorios? Porque son propiedades, a lo mejor son selectos a los núcleos. Vamos a decirlo de otro modo, son seleccionados obligatoriamente por los núcleos, ¿no? Aunque un poco para decirlo como la diapositiva, que me imagino que de ahí sacaste el término de selectos, es requeridos por las propiedades selectivas de los verbos, ¿no? Recuerden que las palabras, como vimos en la presentación pasada, tienen propiedades selectivas y categoriales. Y cuando hablamos de complementos, hablamos de propiedades selectivas. Las propiedades selectivas del verbo me está requiriendo que existan determinadas frases obligatorias para llenar esos huecos sintácticos del verbo. Y los adjuntos, Creo que son opcionales, ¿no? Creo que son con los que va como de los verbos que son temporales. otra vez lo último, me quedé en opcionales, ya después como que me perdiste. Ajá, sí, que son opcionales, o sea, que ya no tampoco son como que requeridos selectivamente como usted. Y que eran con los verbos, no sé si podría decirlo como acompañado con los verbos. Y que pueden ser temporales o espaciales. Sí, exactamente, temporales o espaciales, el asunto de los circunstanciales, ¿no? Mirari, aquí está la definición, ¿no? Complementos adjuntos, lo que acaba de decir Angélica. Mirari. Hola, buenos días. Buenos días, Mirari. Y a partir de todo esto que hemos visto, ¿cómo definimos oración simple? ¿Oración simple? Pues como la oración que sale como el resultado de todo esto que vimos, de los, ¿cómo lo podría decir? Enlaces que forma. Todo lo de los modificadores, lo del núcleo, como todos los enlaces que forman esos, es que nos resulta lo de la oración simple. Pero por ejemplo, en ese texto que yo te estoy presentando ahí, todas las palabras están interrelacionadas, porque todas están interrelacionadas. ¿Todo eso es una oración simple? Diré que sí. ¿No? ¿Quién está de acuerdo con mirar en que todo eso es una oración simple? Porque incluso con el ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada, yo les preguntaría, a partir de lo que vemos y que ahorita vamos a continuar de ese ejercicio, ¿todo este texto que está enfrente de ustedes es una oración simple? No. ¿Por qué no? Porque solamente tiene que ver con el verbo y sus modificadores. Pero Exactamente. creo yo que cuando aparece más de un verbo ya no es una oración simple. Exactamente. Eso es todo lo que hay que saber con respecto a la oración simple, ¿no? Cuando aparece más de un verbo, no tenemos más de una, tenemos más de una oración. Por tanto, no tenemos una oración simple.
Y la característica de la oración simple sería que cada verbo, como acaba de decir Eilani, tiene sus complementos y sus adjuntos. Y el verbo junto con sus complementos y adjuntos va a formar la oración simple. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, gracias. Tengan mucho cuidado con estos conceptos porque si van a venir en el examen y si los confunden así como los están confundiendo, va a estar complicado, ¿eh? Hay que repasar la lectura y estos asuntos, ¿vale? Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Ya repasamos estos contenidos. Al final hacemos otro repaso. Denme un minuto. Profesor, Ya, perdón. A lo lejos alcancé a escuchar que alguien me preguntaba algo. así yo, profesor. Quería preguntar, es que estuve checando las diapositivas, las presentaciones, y hubo algunas cosas que todavía me quedan dudas. Entonces, ¿al final de la clase lo podemos revisar o ahorita? A ver, si quieren para dejar el ejercicio así como al final y dedicarnos a eso enteramente, si quieren de una vez plantearme las preguntas y el tiempo que quede lo dedicamos al ejercicio, ¿vale? Gracias. Primero, es que lo de forma de cita, forma de base y forma de palabra me sigue haciendo mucho ruido porque me confundo entre ellas, como que no entiendo muy bien la diferencia entre, me parece que es forma de base y forma de palabra. Sí, son términos complicados. Déjame abrir la presentación. Forma de cita, forma de base. Voy a repetirlo, pero va a ser quizá un poco lo mismo porque son términos complicados. Déjenme ver si... Me dicen si ya ven la diapositiva en el PDF, por favor. Y si me Sí. escuchan. A ver... O sea que hay que tener claros que son conceptos morfológicos, es decir, no piensen ahorita en las palabras como las conocen, sino más bien hay que pensar que cada una de esas palabras puede responder a 4 realidades diferentes. Estábamos con la palabra cantar, ¿no? Que era el ejemplo que estaba en esta presentación. Yo les decía, en términos generales, el acto de cantar, digamos, lo tenemos en la cabeza de manera abstracta. Es decir, sabemos que el acto de cantar se realiza de alguna manera y ese concepto lo tenemos en la cabeza, el acto de cantar. Y el nombre que le damos a esa acción, que en este caso sería cantar, también es algo que tenemos abstractamente en la cabeza. Lo voy a decir de otra manera. En términos cognitivos tendríamos una acción asociada a una determinada forma lingüística en nuestro cerebro, ¿no? Cantar. Y a esa forma lingüística que tenemos en nuestro cerebro se le va a denominar lexema. Por eso es que no tiene forma fonológica, porque solamente es una forma lingüística que está en nuestra cognición.
a esa acción asociamos una determinada palabra abstracta. Ese sería el lexema. Cuando yo digo la forma abstracta cantar y pronuncio cantar, estoy diciendo que la palabra que tengo asociada a ese concepto abstracto es esa forma verbal en infinitivo, cantar. Y esa forma sería la forma de cita del lexema, porque ya tiene una, vamos a decirlo así, ya tiene carne, ¿no? Ya está, el lexema ya está concretizado en una forma de cita o en una palabra, vamos a decirlo así. Y esta palabra, cantar, que es la forma de cita del lexema, es la que encontramos en los diccionarios, porque así se va a citar, ¿no? Tu acción de cantar tiene la forma verbal en infinitivo cantar. Aunque cuando estoy diciendo forma en infinitivo cantar, otra vez me estoy refiriendo a características abstractas de la forma de cita del lexema. Eso es lo que puede causar aquí complicaciones, porque la forma de cita del lexema no se identifica con la palabra en infinitivo cantar, porque la palabra en infinitivo cantar ya tiene una determinada naturaleza morfológica. Esto es lo complicado, porque aquí es donde tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? ¿Cómo se los podría explicar de otra manera? Es como si tuviéramos un cantar A y un cantar B. Y el cantar A sería la forma de cita, que para motivos prácticos les digo que se parece a la forma infinitiva del verbo cantar, y la forma cantar B sería la forma infinitiva del verbo cantar, ¿sí? No sé si con este ejemplo queda un poco más claro este asunto de la forma de cita, ¿sí? Sí, definitivamente. Y después tenemos lo de la forma de base, que sería la materialización del lexema en un morfema. Por ejemplo, para yo tener toda la conjugación del verbo cantar, tengo que tener mi morfema de base cant. Y este morfema de base cant se deriva del lexema, porque es la forma fonológica del lexema de expresarse ya en términos concretos, ¿sí? O sea, no tomo la forma de cita para realizar las flexiones. No digo cantar, yo cantaro, tú cantarás. Bueno, en términos del presente, ¿no? Porque, claro, existe yo canté, yo cantaré, tú cantarás, etcétera. Pero no estamos hablando ahorita de eso, estamos hablando del presente de indicativo. No existe la forma yo cantaro, tú cantarás. Él cantará. Es que les digo, ahí hay confusión con el subjuntivo. Pero si nos referimos al presente, no podemos hacer esa derivación morfológica, ¿sí? Tenemos que ocupar la forma de cita. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, y si se dan cuenta nos deshacemos de la terminación ar del verbo y nos quedamos solamente con la forma morfológica de base de ese verbo, que sería cant, y esa es la forma de base, a la realización morfológica de ese lexema. ¿Sí? Ya decir que la forma de base es más o menos como el núcleo de la forma de cita, sin derivaciones, nada más. Mira, que... vamos a dejarlo con que sí, por ahora, ¿no? En el sentido de que ahorita no es tan importante para ustedes distinguir muy nítidamente esto. Vamos a dejarlo con que sí. Aunque ahí pongan un asterisco con lo de no necesariamente, ¿vale? Porque la forma de base generalmente se deriva directamente del lexema, pero sí, por ahora vamos a dejar con que sería el núcleo de la forma de cita, ¿no? Y tenemos el morfema Kant. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Y después tendríamos la forma de palabra, que ya sería la combinación entre esa forma de base y el morfema que vayamos a utilizar. Por ejemplo, canto, yo canto, ahí ya tenemos una forma de palabra porque tenemos el morfema de base, la forma de base cant,
y luego el morfema del presente del singular de la primera persona, o yo canto, y se forma una palabra. Esa sería la forma de palabra. También tenemos la forma de palabra tú cantas, porque tenemos el morfema base cant y luego el morfema de persona, de segunda persona del singular del presente indicativo, as, tú cantas, otra forma de palabra. Luego el canta, lo mismo, la forma de base más el morfema de tercera persona del singular del presente indicativo, el canta. Y así si nos vamos con todas las personas, cantamos, también sería una forma de palabra, porque tiene la forma de base cant, y luego el morfema de primera persona del plural del presente indicativo, amos, cantamos. Otra forma de palabra. No sé si con esto va quedando claro. O sea, la forma de palabra ya es la realización concreta de esa forma de base, más los afijos que le pongamos para realizar un significado. Y no siempre tiene que ser una conjugación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría ser cantador, no sé, algo. Exactamente. Ah, ok, ok. Exactamente. Sí, vamos a dejarlo así, ¿no? Porque ya nos meteremos en otras combinaciones. Pero sí, solo no siempre tiene que ser en el asunto verbal. Y vamos a dejarlo así. Porque esto ya se los había explicado un poco antes, pero les digo, es algo muy complejo que todavía tampoco es necesario que les quede absolutamente claro, pero sí, por ahora vamos a decirlo de esa manera, ¿no? No siempre tiene que ser morfemas de tipo verbal. Me da cosa decirlo así porque les digo, no es tan exacto esto, pero por ahora dejémoslo así. No siempre tienen que ser morfemas de tipo verbal, ¿vale? Sí, profesor, muchas gracias. Tengo más preguntas, pero no sé si alguno de mis compañeros quiere Vamos, hacer preguntas porque no quiero acapararme toda la clase. y vamos a escuchar a alguien más. A lo mejor son las mismas dudas que tienes, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, sí, de hecho a mí también, bueno, yo tenía esa misma duda, pero ya gracias a Eleni ya la pude comprender. Gracias. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Con relación a lo que estudiaron. No, yo solamente era lo de lo que vimos hace un rato en la clase pasada. Ah, ok. Ujú. ¿Quién más? Alberto, Miragi, ¿quién más falta? Fátima, Dana, ¿no hay dudas? De este tema en particular, casi no, porque creo que este fue uno de los que sí nos quedamos como que repase y repase, y después de que también nos pidió hacer la guía. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Los conceptos que ya no les pedí hacer guía primero porque la verdad es que yo no me doy abasto con las calificaciones y también son demasiados trabajos, ¿no? Y estos conceptos los vamos a retomar para la primera guía del siguiente parcial. Pero, ¿alguna otra pregunta con los que están ahorita, los conceptos que no revisamos para glosario? Si no, pues vas a ir, porque creo que nadie más tiene dudas, entonces no sé si tengas más preguntas. Ok, sí. Sobre el principio de autonomía de la sintaxis, eso también tengo un poco de duda. Recordar solamente que el principio de autonomía de la sintaxis, tampoco crean que les pregunto así como, ¿qué es el principio de autonomía de la sintaxis? Y escríbelo o descríbelo. Solamente tienen que recordar que, primero, es un principio asociado a la gramática generativa. Y es un principio que lo que quiere hacer es deshacerse del estudio del significado de las estructuras sintácticas. Toma una frase sintáctica y dice, no, yo no puedo dar explicaciones a nivel semántico, es lo que les explicaba. Con relación a este principio, yo no puedo decir, este verbo requiere un agente y un paciente, porque eso es semántico. Que el verbo robar requiera un agente, una persona que sea capaz de robar, y un paciente, una persona y un objeto que pueda ser robado, es una cosa semántica, porque eso no está en la estructura sintáctica. Y lo que nos dice el principio de autonomía de la sintaxis, no, es deshazte de esas caracterizaciones semánticas y da explicaciones puramente estructurales.
puramente sintácticas. No vimos ejemplos de esto porque en la gramática generativa esto es muy complejo. Solamente se los ponía para tener en consideración esto y también para decirles que sí, no necesariamente es la postura más adecuada, porque siempre tenemos que hacer uso del significado de las estructuras, pero es un buen principio que nos ayuda a no salirnos tanto del tema, ¿no? A decir, claro, yo voy a utilizar el significado de las palabras para explicar la estructura, pero no voy a utilizar todo el significado de las palabras, solamente ciertas propiedades, que son las que hemos estado viendo en propiedades categoriales y propiedades selectivas. Voy a poner otra vez la diapositiva, nada más para recordar el concepto, pero les digo, solamente tiene que ver con eso, con el hecho de que esta postura teórica se quiere deshacer del estudio de la sintaxis, o más bien, se quiere deshacer en el estudio de la sintaxis de la semántica de las oraciones, ¿no? Dice, a mí no me interesa estudiar la semántica de las estructuras, sino simplemente estudiar la estructura y dar cuenta de cómo se elabora esa estructura. Pero no me interesa el significado. Es como si tuviéramos una pared con ladrillos de colores y dijera, a mí no me interesan los colores de esos ladrillos, solamente me interesa dar cuenta de cómo están ordenados esos ladrillos. Tampoco va a decir mucho, ¿no? Porque si a lo mejor si los ladrillos están ordenados en un patrones de colores, ¿no? Primero el amarillo, luego el rojo, luego el azul, luego el verde, etcétera. Pues de eso no va a poder dar cuenta esta persona porque no está tomando en cuenta el color de los ladrillos. Probablemente solamente diga uno está encima del otro y para que los ladrillos no se caigan, tienes que tener dos ladrillos juntos y luego el otro ponerlo en medio, ¿no? Que es como se hacen generalmente las construcciones. No los vas poniendo uno encima del otro, sino que tienes dos ladrillos y luego en medio pones otro ladrillo. Y eso es todo lo que podría decir. Pero los patrones de colores no podría explicarlos. Y es un poco lo que pasa con el principio de la sintaxis, ¿no? El principio de autonomía de la sintaxis quiere dar cuenta de la sintaxis atendiendo solamente a la estructura y se quiere deshacer del significado. No sé si con ese ejemplo quedó un poco más claro esto. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la sintáctica léxica, es necesario que me aprenda todas las cosas que están entre paréntesis de la definición. ¿Lo de semántica léxica? Ajá. No, solamente con acordarse que la semántica léxica se refiere a el tipo de significados que tiene la palabra individualmente, ¿no? La palabra perro, que animal de cuatro patas, qué sé yo, que tiene sinónimos, a lo mejor su relación con otras palabras en el sentido de perro, canino o can, ¿no? Antónimos, perro, gato, que dirían, bueno, ¿por qué gato es antónimo de perro? Vean ahí en los conflictos que puede llevar, a los conflictos que puede llevar este tipo de postura, ¿no? ¿Por qué perro es sinónimo de gato? ¿Y por qué no de elefante, por ejemplo? Perro, gato, de homonimia, en el caso, como les decía, de banco, el banco para sentarse y el banco de la institución, son significados con los que ustedes están familiarizados porque esto los vieron en la primaria y la secundaria y en preparatoria. Pero la semántica composicional se basa en los rasgos de cada palabra pertinentes para dar cuenta de su comportamiento sintáctico. Esto también es complicado porque cada palabra tiene rasgos diferentes y no es algo que nosotros podamos inventariar, ¿no? En el sentido de, esta palabra, robar, tiene este inventario de propiedades selectivas semánticas. No se puede, ¿no? O sea, simplemente hacemos una generalización y decimos requiere un agente y requiere un paciente. Es una generalización sintáctica que se hace a partir de muchas estructuras. Y tenemos verbos que tienen esta propiedad selectiva, que requieren de un agente y que requieren de un paciente, entre ellos el verbo robar. Pero se dan cuenta, aquí ya no estoy dando, ya no estoy explicando la palabra desde un punto de vista individual,
sino en su relación con otras palabras, pero en la estructura sintáctica. Cuando yo digo que el verbo robar requiere de un agente y requiere de un paciente, estoy hablando de la estructura como tal, de la estructura sintáctica. Cuando yo digo que perro es sinónimo de can, primero son dos palabras que están relacionadas en términos sintácticos, así como les estoy dando el ejemplo. Simplemente son dos palabras que por alguna razón entran en relación de sinónimo. Pero no estoy hablando de la estructura, ¿no? Si yo dijera, cuando yo digo la oración, perro es sinónimo de can, estoy hablando de la oración, yo ya podría decir, ¿por qué la palabra o por qué la frase es sinónimo requiere que yo utilice estas dos palabras? Requiere que yo utilice la palabra perro y la palabra can, porque son sinónimos. Porque yo no podría decir, perro es sinónimo de pluma. No tiene ningún sentido, porque ni son sinónimos y además ni se relacionan de ninguna manera, ¿no? Tengo que decir, perro es sinónimo de can. O para decir perro, les digo otra vez el asunto del antónimo. Perro, incluso yo le pondría, puede ser antónimo de gato, ¿no? Perro puede ser antónimo de gato. Y la estructura me está exigiendo que esas dos palabras vayan ahí. Pero, porque yo no puedo decir perro es sinónimo o es antónimo de pluma. Tampoco tiene ningún sentido. Y ahí estamos viendo cómo las palabras ejercen ciertas restricciones combinatorias para la aparición de las otras palabras. Eso es a lo que se refiere la semántica composicional. Es un poco lo que hemos estado viendo con el texto. La palabra ejerce restricciones para combinarse con otras palabras. Y los rasgos semánticos para dar cuenta de esas restricciones son los que estudia la semántica composicional. La semántica léxica no haría esto. Simplemente vería la relación entre can y perro y diría, son sinónimos, pero ahí no se está preguntando por qué aparecen en la misma estructura. Simplemente está diciendo, en términos cognitivos, en términos léxicos, los hablantes saben que perro y can significan lo mismo. O tienen más o menos el mismo significado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sobre la normatividad, en la parte de corrección en los aspectos constitutivos, ¿podría explicarme eso de nuevo? Eso sí voy a poner la presentación. O tal vez no. Creo que era un poco lo que les estaba explicando con esta goma, ¿no? Que les decía, primero hay que entender, para entender el concepto de norma y de gramática, hay que entender los aspectos constitutivos y los aspectos no constitutivos de un determinado objeto. Yo estaba ocupando pero quizá, ahora voy a ocupar el marcador, ¿no? Y decimos que en los aspectos constitutivos del objeto podríamos, por ejemplo, poner la forma del marcador, porque es algo propio del objeto. Yo no lo puedo modificar, bueno, si lo doblo y hago un esfuerzo por doblarlo, etcétera, o sea, sí podría yo modificar la forma. Pero si yo dejo en paz este objeto en mi mesa, va a mantener su forma tubular, por ejemplo, ¿no? Luego, además, tiene la propiedad de tener una tapa, que yo puedo mover, aunque aquí no estamos hablando de si puedo o no puedo moverlo. Tiene una tapa, tiene una punta, tiene una gama de colores, ¿no? Negro, blanco, verde. Tampoco los puedo modificar en términos de que si yo, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, si yo dejo esto en una mesa, el color verde no se va a cambiar solito, ¿no? Sino que se va a mantener exactamente igual. Y esas serían las propiedades constitutivas de este objeto. Pero sucede que yo puedo ejercer fuerza sobre este objeto. Entonces, si yo hago el esfuerzo por doblarlo, probablemente va a perder su forma y lo voy a doblar. Si yo le quito estas partes y se las reemplazo por colores, por otro color, azul, verde, azul, rosa, amarillo, etcétera, también va a perder esa propiedad constitutiva. Si yo le pongo cola loca a esto y lo pego, ya no lo voy a poder abrir. Esos son aspectos que ejercen presión sobre el objeto desde fuera, porque, vuelvo a repetir el ejemplo, si esto yo lo dejo en una mesa, no va a cambiar por sí solo.
tengo que llegar yo para generar las fuerzas necesarias o para generar los cambios necesarios que hagan que este objeto sea diferente. Esa es la diferencia entre lo gramatical y la norma, porque la norma ejerce presión sobre el lenguaje, porque les dice a ustedes, tú no digas esta frase está mal dicha y la tienes que decir así. Se los ponía yo como, este es un ejemplo más bien colectivo, pero quizás muy útil, ¿no? Todo el mundo decía, que era el ejemplo también que les ponía en esa ocasión, dar un giro de 180 grados, ¿no? Mi vida dio un giro de 180 grados. No, de 360 grados, perdón. Vean cómo ya está, yo me corro. Mi vida dio un giro de 360 grados. Y todo el mundo decía eso, ¿no? Y nadie se preguntaba nada con relación a eso. Pero de pronto llegó un hablante que dijo, mira, si tú entiendes literalmente esa frase, tú estás diciendo que quedas en el mismo lugar. Y entonces comenzó a decir, no digan esas cosas, ¿no? Y empezó a ejercer presión sobre el lenguaje y entonces todo el mundo comenzó a corregir su frase. Y ya no decían un giro de 360 grados. Vamos a decir un giro de 180 grados porque efectivamente sí estás expresando que quedas en otro lado. Y entonces, volvemos a lo mismo, volvió ese hablante y más hablantes a ejercer presión sobre el objeto y entonces el objeto ya se ha cambiado. Está deformándose, vamos a decirlo así, o está cambiando simplemente. Todo el mundo está comenzando a utilizar la frase giro de 180 grados. No sé si con esto queda más o menos claro. Sí, todavía. Gracias, profesor. Y ya, la última. Sobre la gramática, a gramaticalidad ya me quedó súper claro. Pero la gramática incorrecta podría ser, por ejemplo, cuando alguien dice más sin embargo. Exactamente. Ok. Porque ahí estamos aplicando una normatividad. Porque suponemos nosotros como hablantes cultos, entre comillas, ¿no? Y basados en la Real Academia Española, que no podemos juntar esas dos frases, más sin embargo. Y entonces todo el mundo dice, no, así no se dice. Y si lo dices, eres objeto de burla, ¿no? En la televisión, etc. Esa sería una gramática incorrecta porque depende de una valoración de los hablantes de esa lengua, ¿sí? No es lo mismo que agramaticalidad o gramaticalidad, porque podríamos discutir si más sin embargo es gramatical o no en términos sintácticos. Pero en términos normativos, esa estructura es condenada porque, teóricamente, pertenecen a la misma clase de palabras y en español no se pueden juntar esas dos conjunciones, ¿no? No podemos hacer ese tipo de estructura. Pero los hablantes lo dicen. Y tienen razones para hacerlo. Pero esto a la gramática normativa no le importa. A la gramática normativa simplemente le interesa decir eso es incorrecto. Y sí sería eso un ejemplo de gramática incorrecta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿Ya nadie más? Sino para que regresemos al texto. Y es importante esto del texto porque nos va a ir introduciendo ya a los temas que siguen, ¿no? Primero, oración compleja, que probablemente lo veamos casi al final del curso. Análisis de constituyentes, sobre todo eso, análisis de constituyentes, y un poco para ver por qué es útil el diagrama del árbol que vamos a ver también en la siguiente parte del curso. Entonces, si ya no hay más dudas, paso al texto. ¿Todo bien ya entonces? Bueno. Estábamos con esto. En la sesión pasada, justamente nos metimos en este embrollo de qué es complemento y qué es un adjunto. Y creo que aquí un poco, no tanto como para cerrar este tema, porque lo vamos a seguir viendo después, simplemente hay que quedarnos un poco como lo resumió Eilani hace un rato.
No estamos ante una oración simple porque tenemos dos verbos, ¿no? Tenemos auber y atester. Y como tenemos dos verbos, entonces no estamos ante una oración simple. Tenemos dos oraciones. Y en la dificultad en la que nos habíamos metido es decidir cuáles de las estructuras que acompañan a estos verbos funcionaban como adjuntos y como complementos. ¿Sí? Y no nos habíamos puesto de acuerdo porque, probablemente también porque en esta parte ustedes se confundieron mucho, ¿no? Por la dificultad que tiene el propio tema de categoría vacía, de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Vamos a dejarlo ahorita un poco ahí, porque eso no es tan importante de momento y es algo que vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Vamos a partir ahora de las palabras y lo que quiero que me digan es cuál sería la primera frase que pueden ustedes identificar en esta primera oración que distinguimos, ¿no? O en esta primera sección que distinguimos. ¿Cuál sería la primera frase que pueden identificar ahí? A ver, vamos por lista para que no se haga aquí. Y nada más participa una persona. Migari. Sí, profe, ¿puede volver a repetir? ¿Cuál sería la primera frase que puedes identificar ahí? Que además de muchas veces trabajo lo hicimos en esa sesión, entonces es relativamente muy sencillo. Pues la primera, donde dice la era del COVID. Ok, a ver, ya identificamos esa primera frase. ¿Qué tipo de frase es? ¿Qué tipo de frase es esa, Mirel? Porque la pregunta anterior estaba más fácil, ¿no? Ya está señalada la frase, nada más era de decirla. Pero ¿qué ¿Es tipo de una verdad? ¿Por qué sería una verdad? A ver, ¿cuál sería el núcleo de esa frase? Lo que esté en amarillito. Ojo, porque justamente ahí no se tiene que confundir. Tú me acabas de decir, la primera frase que yo identifico es la era COVID, ¿no? La tradujiste. Ajá. Sí, la tradujiste. ¿Por qué me estás diciendo que el núcleo de esa frase sería auber? Si me estás señalando que esta es la frase que identificaste. Y la pregunta es, ¿cuál es el núcleo de esa frase que identificaste? El verbo. Ah, no. Porque es que volvamos a lo mismo. Esto es importante porque, a ver, una cosa es esta frase que ustedes identificaron, que es la frase verbal, ¿no? Esa es una cosa. Y efectivamente ahí el núcleo va a ser el verbo. Pero si estamos identificando esta otra frase, la période COVID, ¿cuál sería el núcleo de esa frase? La période. Bueno, période. Periodo. Entonces estamos ante una frase de qué tipo. Sustantivo. Ok. Sustantiva. Y los modificadores. Sería la. Uh-huh. Y COVID también. O solamente. Ok, está bien. Tendremos esto. Lo voy a ir subrayando para que vayamos viendo estructura. Nos vamos a buscar en frases, ¿no? Y ya me dijiste, el núcleo es este. Lo voy a subrayar. Déjenme ver con qué para que se vea. Ese rojo, ¿sí? Generar contraste. Ese rojo. Y me dices, ese es el núcleo y los demás son los modificadores. Al interior de esa frase, ¿puedes encontrar alguna otra frase?
Mirar. ¿No? Mirar. Mm, creo que no. Ok, no puedes identificar otra frase. A ver, Alberto. Sí, profe. ¿Tú puedes identificar alguna otra frase? Mm, ¿No? no, creo que no, profe. A ver, voy a hacerte recordar unos conceptos para ver si puede que esto te ayude. Hay que recordar que las frases tienen núcleos y tienen modificadores. Y la característica de estos dos es que los núcleos son obligatorios, pero los modificadores no lo son. Lo que quiere decir que un núcleo puede aparecer como, Alberto. ¿Un núcleo como qué, perdón? Se cortó. Un núcleo puede aparecer como. Si decimos que las características de los núcleos y los modificadores es que los núcleos son elementos obligatorios y los modificadores son opcionales, eso quiere decir que un núcleo puede aparecer como. Otra vez repito, si los núcleos son obligatorios y los modificadores son opcionales, quiere decir que el núcleo puede aparecer. ¿Serían como complementos adjuntos? Alguien que le ayude a Alberto a completar esta frase. Si los núcleos son obligatorios y los modificadores son opcionales, esto quiere decir que el núcleo puede aparecer. A nadie se le ocurre la palabra para completar eso. Escuchen las premisas. Si el núcleo puede aparecer solo, perdón, ya les di la respuesta. Si el núcleo puede aparecer, es un elemento opcional y los modificadores perdón, si el núcleo es un elemento obligatorio y los modificadores son elementos opcionales, eso quiere decir que el núcleo puede aparecer solo, sin necesidad de modificadores. Por ejemplo, como en la primera, ¿no? Que es la period COVID, y ese es el núcleo. Toda la frase en la period COVID es el núcleo. Aquí hay que prestar un poco de atención. Ya Mirari nos analizó esa frase y lo hizo bien, ¿no? En términos de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. La pregunta era, ¿al interior de esa frase hay alguna otra frase que ustedes puedan identificar? Y por eso les daba yo estas pistas. Si el núcleo es un elemento obligatorio y los modificadores son elementos opcionales, quiere decir que el núcleo puede aparecer solo. Por tanto, ¿Sería una relación sintáctica? ¿cómo que una relación sintáctica? Mm, pues sí, ¿no? Bueno, según yo tengo entendido eso de que, pues de que sí, los núcleos normalmente sí son obligatorios, pero los modificadores son opcionales, pero aquí es donde entra en control como que, bueno, el núcleo ahora sí que es el que lleva la batuta, ¿no? En cuanto a, en control a los modificadores y todo eso. Ajá. Mm, Sí, o sea, ahora sí ahí, que ahora sí que son relaciones de dependencia, ¿no? a ver, con base en eso,
Explícame las relaciones de dependencia en la primera frase. Y a ver, lo que yo tengo entendido es de que, por ejemplo, en el del periodo del COVID, abrió el campo. Se supone que el elemento central es el verbo, que es abrió, y Ay, otra vez estás cometiendo el error que cometió Mirari en un principio. Estamos hablando de la primera frase solamente, la période COVID. En la période COVID ocurre lo que me acabas de decir de el asunto de los modificadores y del núcleo. Solamente explícame cómo están las relaciones de control en esa frase, en la frase la période COVID, no en la frase la période COVID a ouvert les champs, solamente en la période COVID. Alberto. sería una frase sustantiva, ¿no? Ok, pero explícame las relaciones de dependencia o explícamelo con relaciones de dependencia. Ustedes saben todo para decirme ahí cómo está la relación de dependencia o cuál sería la relación de dependencia que están viendo ahí. Incluso es un poco muy sencillo porque ya tienen identificados los elementos que componen esa frase. ¿Cómo explicarías las relaciones de dependencia? Ojo, no crean que les voy a explicar, no crean que esto les voy a preguntar en el examen, ¿vale? Solamente se familiaricen con esto. Sí, dígame. ¿Esta es una pregunta para todos o para Alberto? En especial para Alberto, pero si ya alguien más quiere responder, puede levantar la mano, ¿no? ¿Cómo explicamos las relaciones de dependencia ahí, Alberto? Te lo voy a plantear a lo mejor de otro modo para que me digas algo. ¿Qué tipo de formas, vamos a decirlo así, o qué tipo de formas nos están indicando ahí que existe una relación de dependencia? ¿Qué palabras o qué palabra sí presenta una determinada marca que nos esté señalando relaciones de dependencia? La es el artículo que está haciendo como una introducción, ¿no? Y eso nos está indicando qué cosa. La, que es femenino. Exactamente, que ese sustantivo es femenino, ¿sí? Primero eso nos está indicando esa palabra. Y esa palabra tiene marca de relación de dependencia, ¿no? Y luego tenemos la siguiente palabra. ¿Cómo sabemos que esa palabra está controlada? Y esta es una pregunta que se las pongo así porque yo, por ejemplo, también ahí señalé que COVID era un sustantivo. Y aquí es donde nos vamos quizá por eso esta frase causa un poco de conflicto. Entre période y COVID, ¿cómo decidimos cuál es el núcleo? Yo creo que tal vez COVID podría ser, ay, no sé. No, adelante. Tal vez COVID podría ser el núcleo porque es como yo lo veo, que es lo que tiene más peso entre esas tres palabras, pero también sirve como modificador porque, ¿no? Sí, A ver, sí es. ¿elabora? No, ahorita te hago la pregunta, tú elabora. No.
Porque digo que podría ser el núcleo, porque yo siento que es de esas tres palabras el que tiene más peso, como que el que hace más eh, rollo lo de lo demás, pero también podría ser un modificador de periodo porque COVID podríamos sustituirlo por otra cosa, no sé, invierno, por cualquier otra. Exactamente. Fíjense cómo ya está centrando este rollo. Por tanto, podemos decir que COVID en términos semánticos, ¿qué está haciendo? Ah, ya sé, está ejerciendo una restricción, ¿no? Exactamente, está ejerciendo una restricción de significado a la palabra nuclear. Porque como lo acabas de decir, yo puedo decir la era invernal, la era de Trump, la era prehistórica, la era paleozoica, pero también puedo decir la era COVID. Entonces, COVID está elaborando una restricción, ¿vale? Fíjense cómo todo ya estamos ahí en relaciones de dependencia. Period está generando control sobre las otras estructuras porque está exigiendo, bueno, el COVID no necesariamente es exigido porque yo puedo decir la era, aunque uno podría explicar cuál era o a qué era te estás refiriendo, ¿no? Y tendríamos que especificar a cuál. Pero no puedo decir period COVID, tengo que meterle a fuerza el artículo y está ejerciendo una relación de control. Además, ejerce una relación, relación de control morfológica porque me está obligando a que el artículo tenga la marca del femenino. Y puedo además ver que es el núcleo porque en términos semánticos está aportando el significado principal. Porque así como me lo estabas diciendo, Eilani, ahora quiero que me lo traduzcas como si COVID fuera el núcleo. Yo, Uh -huh. um, el, a ver, de nuevo, ¿puede hacerme su pregunta? Tradúcelo como si COVID fuera el núcleo. Digo lo mismo que estaba diciendo con periodo, pero con COVID. Sí, trata de hacerlo. O sea, por eso lo estoy haciendo, para que veas. Si tú me dices que period es el núcleo, a ver, tradúceme como period es el Sí, núcleo. sí, creo que ya lo entendí. Por ejemplo, podría decir el tiempo de COVID, el, la pandemia de COVID, ¿sí? Y entonces Ujú. COVID seguiría siendo el núcleo, pero también, o sea, la period es algo que puedo cambiar. Ajá. A ver, cuando yo digo, no creo que hago estas caras porque me resulte, o sea, de insulto ni nada, sino que me gusta un poco que ustedes mismos vayan elaborando el conocimiento y que hagan un poco el esfuerzo y que traten de darse las respuestas ustedes mismos, ¿no? Cuando yo digo la pandemia de COVID, y ahora estoy hablando en términos de la frase de español, COVID es el núcleo, la pandemia de COVID. Mm, Cuando, ay, yo creo que Aquí lo tengo. es que COVID sí podría funcionar como un núcleo, pero siento que es lo mismo que en la peor COVID, porque puede ser una restricción. Ajá. A ver, ojo, que aquí ya estás llegando a lo que yo estaba preguntando. Ujú. A ver, COVID dices puede funcionar como núcleo, pero puede funcionar como núcleo con relación a qué. O sea, te lo voy a preguntar o lo pregunto de manera general para otras personas. Si yo digo que COVID es el núcleo, ¿cuáles son las relaciones de control que está ejerciendo la palabra COVID? ¿Qué está controlando COVID ahí? La pandemia.
¿Todos están de acuerdo con que COVID está controlando la palabra period? Ok. Yo creo que es más... em, ay, es que llegan ideas a mi cabeza que no sé cómo expresarle. Ah, Mm, Pues es que está definiendo el periodo. ajá. Pero en Y... términos... Ah, sí, sí, sí. En términos... Dígame. No, solamente te iba a preguntar, ok, pero eso lo vimos ya en términos semánticos, ¿no? Pero si yo te digo, en términos sintácticos, ¿está ejerciendo control COVID sobre period? Incluso es un poco lo que me acabas de decir, ¿eh? O sea, lo voy a poner de otra manera. Si yo elimino esto, ¿cambia algo? Y sí que cambia. Sí, como que ya no... Es más, lo voy a... ¿verdad? No semántico. ¿Perdón? Otra vez, Ilan, y lo último que me toca. Que usted está hablando de manera sintáctica, no semántica, ¿verdad? Exactamente. Si yo quito eso, ¿qué pasa? Mm, ¿COVID es un adjunto? Sí, primero podemos decir eso, ¿no? Que COVID efectivamente es un adjunto. Espera, que ya no sé cómo. Que COVID es un adjunto de esa frase, porque no es necesaria, yo la puedo quitar, ¿no? Eso me indica, si no es indispensable, puede ser núcleo, No, y si sigues con no puede ser núcleo con relación a qué palabra. a periodo. Exactamente, pero se le ocurre que el autor dijo, pues sí, esa palabra es un adjunto, no lo dijo así, pero lo construyó así, es un adjunto, pero por alguna razón dijo, yo le tengo que poner COVID. Entonces, si es un adjunto y tú me dices, también puede funcionar como un núcleo, y yo te digo, sí, efectivamente, eso también puede funcionar como núcleo, te pregunto, con relación a qué palabras funciona como núcleo, ¿qué contestas entonces? Porque vimos que es un adjunto con relación a la period COVID. Pero si decimos que COVID puede ser un núcleo, ¿con relación a qué puede ser núcleo? Tengo que seguir hablando de esta frase de la period COVID, solamente de ese pedazo, porque siento que si vamos un poco más adelante a ver le champ, entonces sí tiene más sentido que funcione como un núcleo, ¿no? Seguimos hablando de la frase porque en términos sintácticos no importa tanto o sea, claro, importa el significado global, pero recuerden, lo primero que tenemos que dar es cuenta en términos estructurales. Ya después vemos el significado y vemos cómo se ha interrelacionado porque si quito cosas, muevo cosas, se mueve el significado. Pero en términos estructurales se puede decir ahí núcleo con relación a quién. A ver, alguien más, porque Ilani ya habló mucho. Angélica. Sí, profe. Con todo lo que acabamos de decir, COVID funciona como núcleo con relación a qué. Y acuérdense otra vez lo que les acabo de decir. Los núcleos son elementos obligatorios. Los modificadores son elementos opcionales. Por tanto, los núcleos pueden aparecer solos. Si yo les pregunto, ¿COVID es núcleo con relación a qué? ¿Ustedes qué me contestan? Angélica. No sé si estoy bien. Sería como el
complemento. Acuérdate que ya decidimos que es un adjunto, por lo que acabas de decir, Eirani, porque yo lo puedo mover. Si yo digo que COVID es núcleo, otra vez escuchen mi pregunta adecuadamente. Si yo digo que COVID es un núcleo con relación a qué palabras. Ahorita les voy a dar la respuesta, ¿no? Pero solamente quiero que lo piensen un poco. A ver, Dana. ¿Núcleo con relación a qué? Y otra vez les voy a repetir las pistas. Si los núcleos son obligatorios y los modificadores son opcionales, esto quiere decir que los núcleos pueden aparecer solos. Por tanto, la palabra qubit es núcleo con relación a qué. Con relación a la periodo. No. No. No me están escuchando. Ajá. A ver más. ¿Dana? Ajá. ¿Me estabas diciendo que no? Sí, es que estoy como que analizando. Y en realidad la respuesta es muy fácil. Cuando les diga yo la respuesta, seguramente van a decir, pues sí, ¿no? Por lo que les estoy diciendo. Pero, ¿no, Dana? Creo tenerla, pero no sé. A ver, di lo que tengas en mente. Está en relación a el campo ¿A qué? abierto, No, es que no. Otra vez es que te estás pasando a la frase, a la siguiente frase. Fátima, Ya creo que ya sé a lo que se refiere. ¿Puedo decirlo? a ver, Así mismo, ¿no? exactamente. Está en relación con nada. ¿Sí? Porque está formando una sola frase. Si decimos que es un elemento nuclear, tenemos que buscar, bueno, si es un núcleo, ¿cuáles son las palabras a las que está controlando? Y nos damos cuenta que no está controlando nada, porque period está controlando a COVID. Recuerden que estamos viéndolo de manera, cuando lo vemos como relaciones de control, hay que verlo desde dos puntos de vista. Period está controlando a sus modificadores, al artículo y a este sustantivo. Y COVID y la están en relación de dependencia porque dependen de period. Por eso COVID no puede ser núcleo con relación a la period. Tenemos que buscar las otras palabras a las que esté modificando y nos damos cuenta que no tiene ninguna. Y ahora, con base en esto que sabemos, la period COVID. ¿Qué tipo de frase es COVID? Fátima. Me pregunta. Perdón. Perdón, no te escuché, Fátima. Me está preguntando que qué tipo de frase es COVID. Ajá. Pues usted había dicho que es el núcleo, no le veo como que otro. Acuérdense, categorías mayores, categorías menores. Tenemos primero por eso es importante lo de clases de palabras. ¿Qué tipo de frase sería COVID? ¿Un sustantivo? Primero, exactamente, es un sustantivo. Entonces, por ahora pongámosle comillas sustantivo. Por tanto, tendríamos una frase de qué tipo. ¿Frase es sustantivo? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? En ese sentido. Y yo les preguntaré, ¿todos están de acuerdo con que
con que cuando yo digo la période COVID, ¿COVID está funcionando ahí como un sustantivo? Es una pregunta nada más para discutirlo. Lo vamos a dejar así, es sustantivo. Pero todos estarían de acuerdo con esto. Pues mira, yo tal vez me estaría alejando de lo que usted quiere, tal vez, pero de acuerdo a, pues, a lo mejor y yo me estoy equivocando en cómo lo planteo, pero de acuerdo a las, como que si lo vemos del aspecto gramatical, yo tomaría a lo mejor también periodo como como un sustantivo tal cual y COVID como un adjetivo que describe a periodo. Exactamente. Porque porque no tenemos una estructura de frase nominal. Porque cuando yo digo la era prehistórica, yo combino era con adjetivo, prehistórica. Cuando yo digo la era, ¿qué otra se les ocurre? Es que generalmente se combina la era invernal, exactamente, porque generalmente lo hago con esto. Entonces aquí tenemos una frase prepositiva y luego tenemos una frase nominal. Aquí sí, porque aquí el análisis sería, tenemos una frase prepositiva en la pandemia de COVID y luego al interior de esa frase prepositiva tenemos una frase nominal, porque aquí sí está funcionando como sustantivo. Pero aquí tendría una estructura de tipo adjetival, como dice Fátima, ¿sí? Justamente por esto, que tenemos estructuras como el periodo invernal, el periodo prehistórico, el periodo pleistoceno, etcétera, en donde todas estas frases están funcionando como adjetivos. Les digo, solamente es para discutir, ¿no? Aquí incluso yo lo voy a cambiar, porque en un momento se me ocurrió que aquí podría estar sucediendo algo que está sucediendo o es muy común en la lengua de París, que podría ser el caso, que están eliminando o hay cierto sector de la población que está eliminando preposiciones. Entonces, en lugar de decir la période du COVID, tienden a decir la période COVID. Pero sucede que en español también podemos decir la era COVID. Y ahí no hay ninguna eliminación de la preposición. Podemos tomar eso como un adjetivo. Entonces aquí habría que analizar, ¿no? ¿Es un sustantivo o podemos verlo como un adjetivo? Pero efectivamente, en términos estructurales, está tomando posiciones de tipo adjetival. La era invernal, la era bla, 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 ¿no? ¿Hasta aquí todos bien? Si van siguiendo la argumentación, creo que no deberían tener ningún problema, ¿no? Y un poco para que vayan viendo la complejidad que implica analizar oraciones. Y esto hay que tenerlo muy claro porque esta es la base para generar árboles sintácticos. ¿Sí? Si no podemos analizar oraciones de esta manera, digo, no quiero que lo hagan ahorita como lo hago yo, ni como se hace ya así súper bien, ¿no? Pero que por lo menos sí estén viendo y comprendan lo que estamos diciendo, porque esta va a ser la base para elaborar árboles sintácticos. ¿Hasta aquí todo bien con esta frase? Una duda, profe. Así como habíamos dicho que, ok, puede ser lo del sustantivo y también es lo de adjetivo, tomándole como que sus características de la palabra fuera del contexto, ¿no? Dentro de la oración, esa parte que nosotros ahorita pusimos que es una frase de sustantivo, no se le puede decir como que también como adjetivo está tomando cierto control. ¿Esta? Ajá. Pero está tomando control con relación a qué. Bueno, pues ya sé que no sería como que tanto ahí en ¿cómo se dice? En ese pedacito que subrayamos, sino que sería ya con todo el contexto de, o sea, el resto de la oración. Es que otra vez lo están viendo en términos lo están viendo primero en términos semánticos y no está mal. El asunto es que primero tenemos que basarnos en términos sintácticos. ¿Por qué es importante que aparezca la palabra COVID? Y esto no tiene que ver tanto con sintaxis, sino con los motivos comunicativos de la persona que esté escribiendo. Porque la persona que está escribiendo no está hablando de la era invernal, ni está hablando de la era prehistórica, ni está hablando de la era de Trump, ni está hablando de la era del siglo XX.
está hablando de la era COVID. Entonces, por eso es relevante que él ponga este adjetivo o este sustantivo para que el lector sepa de qué le está hablando. Pero esa es una restricción que ejerce el discurso y se ejerce pragmáticamente. Por eso es que la palabra es muy relevante, porque pragmáticamente, efectivamente, está transmitiendo una información para que el texto sea comprensible. Si yo le quito COVID y le pongo la période a ouvert les champs, la primera pregunta que haría un lector es, ¿cuál era? ¿O cuál periodo? Entonces, en términos semánticos, efectivamente, la palabra es sumamente importante. La palabra es sumamente importante. Pero en términos sintácticos, cuando hablamos de control sintáctico, no de importancia semántica, porque además también aquí hay que distinguir entre importancia semántica con relación al discurso e importancia semántica con relación a las frases. ¿Sí? La importancia semántica con relación a las frases tiene que ver con lo que ya decíamos, que la palabra COVID está restringiendo o acotando el significado de période. Pero en términos de sintaxis, la palabra COVID no está ejerciendo control sobre ninguna otra palabra. Para que estuviera imponiendo control en otras palabras, por ejemplo, yo tendría que poner COVID. Y entonces yo podría decir, efectivamente, no, perdón, aquí sería. No, sí, sí. Está ejerciendo el control sobre la forma contracta porque me está diciendo que lo tengo que ponerle marca masculina a la forma del artículo de la forma contracta. Y ahí sí estaría ejerciendo control. Pero como no aparece nada de esto, en realidad no está ejerciendo ningún control. Incluso si yo le pusiera a lo mejor un adjetivo, tendría que venir en masculino, porque la palabra es masculina. Y entonces ahí diríamos, claro, efectivamente está ejerciendo control sobre las palabras que están alrededor, porque está implicando o requiere que las palabras que controla lleven la marca de su propio género o de su propio número. En este caso no ocurre, pero también podría ser el caso de la marca de su propio caso gramatical, etc. No sé si con esto va quedando más claro el asunto del control en este sentido, Fátima. Sí, sí, profe, ya, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Las demás, ¿alguna otra cosa con relación a esto? Son 8:48, ya terminó esta cosa, pero tenemos un rato con eso. Lo que me interesa aquí es que si a todos les quedó claro ese análisis, si a todos les está quedando claro cómo se está realizando ese análisis, vamos bien, porque lo siguiente es prácticamente igual. Solamente hay que aprender a distinguir qué palabra es la nuclear y qué palabras están controladas por ese núcleo. Después del examen seguiremos un poco con este ejercicio, porque nos va a ayudar a introducirnos en relaciones jerárquicas de sintaxis. Pero no sé si alguien más tenga preguntas con relación a esta parte. Si no, ya para ir cerrando. No, profesor. ¿No? Los demás. Mirari, Carmen, Ana. No, profe. ¿No? Alberto. Creo que ya más o menos la onda. ¿Perdón? No, que creo que ya más o menos le voy agarrando la onda, porque sí habían dudas, pero ahorita ya como que entrando más en tema, bueno, ya le entiendo un poco más. Ok. Angélica, Alberto. Pues un poco confuso, pero sí es cuestión de analizar muy detenidamente y todo eso. Y le digo, sobre todo el asunto de manejar los conceptos, ¿no? Lo vamos a seguir viendo. Los ejercicios que van a venir en el examen son generalmente frases así chiquitas. Y no tienen mayor complicación. No les pongo necesariamente frases y frases anidadas, creo que solamente hay como 13, 12 ejercicios de esa naturaleza,
pero en general son frases muy sencillas, entonces tampoco van a tener mayor complicación. No van a tener todo esto, ¿no? Lo importante aquí es cómo se analiza la frase en sí misma, la pequeña porción de sintaxis que estamos analizando como frase, ¿vale? Ok, Dylan, tampoco dan a cambio Mirari, ¿todo bien? Carmen. Sí, profe, todo bien hasta ahorita. Ok. Bueno, pues entonces miren, si ya no tenemos dudas, nos vemos el viernes. El examen va a comenzar, ya saben, a las 9. Y, perdón, a las 9, a las 7. Y pues nada, estudien y si... No, sí, estudien solamente. ¿Vale? Sí, profe, gracias, que tenga bonito día. Bueno, nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Bye. Hasta luego, Profe, profe. hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe, buen día. Buen día, que tengan buen día. Bye. Profesor, no sé, Angélica. Sí. nada que me contestaron los de sistemas y le había enviado el correo a usted para ver lo de el Sí, trabajo. sí me llegó tu correo y de hecho justamente te iba a decir que te esperaras porque Ah, te voy a abrir el ejercicio al ratito. ok. Nada más déjame desayunar y esas cosas y ya al ratito te lo abro y te mando mensaje para que puedas subir el trabajo, ¿vale? Ok. Sí, muchas gracias, profesor. Que tenga Bueno, muchos días.